Antes de venir a España, la mayoría de lo que conocía del país venía de redes sociales, películas y cosas que había visto en internet. Pensaba en monumentos famosos, turistas y edificios históricos, pero no entendía realmente cómo la historia y la cultura todavía forman parte de la vida diaria en España, hasta que yo lo experimenté personalmente. Estudiar en el extranjero, en Madrid, me permitió conocer España de una manera mucho más profunda. En lugar de solamente visitar lugares turísticos, pude caminar por todas las calles todos los días, usar el transporte público, observar a las personas, visitar museos y experimentar las tradiciones directamente ahí en España. Poco a poco comencé a notar cómo España mantiene una conexión muy fuerte con su pasado, mientras obviamente continúa evolucionando como sociedad moderna. Edificios antiguos todavía existen junto a estaciones modernas y museos contemporáneos y espacios urbanos nuevos. Esta mezcla entre tradición y modernidad se convirtió en una de las ideas más importantes de mi experiencia. Este documental explora cómo España preserva su identidad cultural a través de la arquitectura, el arte, la religión, las tradiciones y la vida pública moderna. Una de las primeras cosas que noté al llegar a Madrid fue la energía de la ciudad. Las calles, plazas y cafés siempre estaban llenos de personas caminando, o hablando, o comiendo, o pasando tiempo juntos. Comparado con muchas ciudades aquí en Estados Unidos, Madrid se sintió mucho más conectado socialmente. Las personas parecían usar más los espacios públicos para convivir o hasta relajarse. Las plazas ahí en España no solamente funcionaban como lugares turísticos, sino como parte importante de la vida diaria. También noté que la ciudad era muy caminable. Mucha gente utiliza trenes, metro y transporte público en lugar de depender completamente de carros. Esto hacía que la ciudad se sintiera más viva y conectada, más social, a comparación de aquí, por ejemplo, el Río Grande Valley. Aquí es puro carro, es muy raro de que veas a alguien estar caminando, o si están caminando es porque están haciendo ejercicio afuera, pero es muy raro. Otra cosa importante fue la mezcla entre lo antiguo y lo moderno. Mientras caminaba por Madrid podía ver edificios históricos al lado de tiendas modernas, anuncios digitales y estaciones de transporte contemporáneas. La historia nunca parecía separada de la vida moderna. Pero según estudios sobre preservación cultural y espacios urbanos, las ciudades mantienen su identidad colectiva cuando integran espacios históricos dentro de la vida moderna. Así que Madrid me ayudó a entender cómo la arquitectura y los espacios públicos pueden influir en la identidad cultural de una sociedad. Así que uno de los momentos más interesantes de este viaje para mí fue viajar a Toledo. Así que viajar a Toledo fue una experiencia completamente diferente. O sea, tal vez durante el día que teníamos que ir a Toledo tuvimos problemas, no podemos ir, pero yo creo que todo pasa por algo y Toledo fue una gran experiencia. Para mí la ciudad se sintió como si el tiempo se hubiera detenido hace siglos. Yo rápido cuando estábamos en el tren y llegamos a Toledo y vi toda la ciudad, se me hizo, o sea, rápido dijo que parecía como de un libro de hace siglos de años. O de una película de, por ejemplo, Lord of the Rings. Las calles de piedra y las murallas antiguas y la arquitectura medieval
hacían que la historia estuviera presente en todas partes. Una de las cosas más interesantes de Toledo fue observar cómo diferentes civilizaciones dejaron influencia en la ciudad. La arquitectura de todo Toledo reflejaba influencias romanas, islámicas, cristianas y medievales al mismo tiempo. Los arcos, las iglesias y los detalles de piedra y las calles estrechas mostraban cómo diferentes culturas formaron parte de la historia española. En lugar de existir separadas, estas influencias se mezclaron para formar una identidad cultural compartida. Las catedrales y edificios religiosos también tuvieron un gran impacto en mí. Los techos enormes, vitrales, esculturas y decoraciones mostraban no solamente arte y creatividad, sino también enseñaban el poder religioso y la influencia política que había. Muchos académicos explican que la arquitectura religiosa históricamente funcionaba como símbolo de poder, riqueza y autoridad cultural. Ver estos espacios personalmente me ayudó a comprender cómo la arquitectura puede transmitir valores y creencias a través de generaciones. Otra cosa que me impresionó fue cómo España preserva estos espacios históricos, en lugar de destruirlos para modernizar completamente la ciudad. Muchos lugares son protegidos y restaurados cuidadosamente. Así que Toledo me ayudó a entender que la historia española no solamente existe en libros o museos, sino también existe en la vida pública y cotidiana. Así que una de las experiencias más interesantes y complejas del viaje fue visitar la Plaza de Toros Las Ventas en Madrid. La tauromaquia es una de las tradiciones más conocidas de España y también una de las más controversiales. Antes de visitar la plaza, pues mi conocimiento sobre la corrida de toros venía principalmente de imágenes y videos en el internet. Sin embargo, ver la plaza personalmente me ayudó a entender que esta es una tradición que sigue siendo importante para muchas personas en España. El tamaño de la arena y la estructura del lugar reflejaban la importancia histórica de estos eventos. Los túneles, establos, área de preparación y espacios ceremoniales mostraban que la corrida de toros era vista como algo más grande que simple entretenimiento. Era más como una celebración hacia el toro, dar gracias. Aquí no lo veían como un deporte, lo daban como una ceremonia para dar gracias hacia el toro. También observé murales, placas y homenajes dedicados a toreros famosos. Tienen una placa que hace cuenta tienen los toreros que pudieron cortar las dos orejas del toro y la cola. Así que los que pueden hacer eso, los ponen ahí en la placa. Y algo que me llamó mucho la atención fue la presencia de enfermerías y espacios médicos dentro de la plaza. O sea, esto muestra el nivel de peligro y riesgo asociado con las corridas de toros. Y actualmente sigue siendo debatido dentro de España lo peligroso que es. Pero algunas personas consideran que esto representa arte, historia y tradición cultural, mientras que otras creen que ya no debería continuar por razones éticas. Pero visitar las ventas me ayudó a comprender que las tradiciones culturales pueden ser mucho más complejas de lo que parecen al principio. Y ahora, los museos también fueron una parte muy importante de mi experiencia en España. Visitar el Museo del Prado y otros espacios artísticos me permitió entender cómo el arte refleja religión, política, identidad
y emociones humanas. Muchas pinturas clásicas representaban temas religiosos, figuras reales y momentos históricos importantes. Estas obras me mostraron cómo el arte fue utilizado durante siglos, no solamente para decoración, sino también para expresar poder, identidad cultural y literación. Las pinturas religiosas especialmente reflejaban la enorme influencia del catolicismo en la historia española. Los artistas utilizaban expresiones emocionales, iluminación dramática y simbolismo para representar sufrimiento humano y espiritualidad. Al mismo tiempo, los museos contemporáneos mostraron una perspectiva completamente diferente. Las instalaciones modernas utilizaban luces, materiales extraños, esculturas abstractas y espacios interactivos para crear experiencias emocionales y psicológicas. Pero muchas obras modernas no tienen un significado completamente claro, sino que permitían que cada persona interpretara las piezas de manera diferente según sus propias experiencias. Pero experimentar tanto arte clásico como contemporáneo me ayudó a entender cómo España continúa preservando su historia artística mientras también apoya nuevas formas de creatividad e innovación. Una de las experiencias más emocionantes del viaje fue asistir a un espectáculo de flamenco. A diferencia del ambiente tranquilo de museos e iglesias, el flamenco se sintió intenso y lleno de energía. A mí la música me gusta mucho y con el movimiento, la guitarra y las expresiones de los artistas que transmitían, me dejó sin palabras. El flamenco mostró otra parte de la identidad española basada en pasión, ritmo y la expresión emocional. Y esta experiencia me ayudó a entender que la cultura no solamente se preserva en edificios históricos o museos, sino también a través de música, baile y tradiciones vivas. Aunque gran parte del viaje se enfocó en historia y tradición, también observé cómo España continúa evolucionando como sociedad moderna. Los museos contemporáneos, instalaciones artísticas, estaciones modernas y espacios urbanos mostraron un país que sigue desarrollándose mientras conserva su pasado histórico. Madrid me ayudó a entender cómo una sociedad puede evolucionar sin perder completamente su identidad histórica. Estudiar en España cambió mi perspectiva de muchas maneras. Antes de este viaje veía viajar principalmente como entretenimiento o turismo. Sin embargo, vivir temporalmente en otro país me permitió observar cultura y sociedad de una manera mucho más profunda. Esta experiencia se conecta con las humanidades médicas y la inteligencia emocional. Las humanidades médicas buscan comprender mejor las experiencias humanas, emociones y contextos culturales para desarrollar más empatía y comprensión social. Pero creo que esta experiencia a mí me ayudó a convertirme en una persona más observadora, abierta y consciente sobre cómo diferentes culturas viven y expresan identidad, emociones y tradición. Además de aprender académicamente, también crecí personalmente al adaptarme a nuevas rutinas y diferentes formas de vida. Al final de esta experiencia entendí que España es mucho más que turismo o monumentos famosos. El país me reveló diferentes capas de historia, religión, arquitectura, arte, tradición y vida moderna. España dejó de ser solamente un destino turístico para convertirse en un lugar de reflexión, aprendizaje y crecimiento personal.